noche en el sur de la frontera. Los cruces ilegales en la frontera sur repuntaron en agosto, aunque las cifras siguen siendo muy por debajo de los niveles que marcaron años anteriores. Familiares de salvadoreño asesinado en tiroteo en las oficinas de ICE en Dallas esperan repatriar su cuerpo. Flujo inverso migratorio en Guatemala. Y reportan falta de mano de obra en Honduras. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y vamos a hablar de migración. Las cifras de emigrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos ha caído de una manera histórica según las cifras de ICE. Entre enero y agosto de 2025, las autoridades de inmigración reportaron un total de 2.911 encuentros de salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos. De estos, 1.198 ocurrieron durante la administración del presidente Donald Trump, donde los migrantes fueron detenidos o localizados. La fuerte reducción de las detenciones se atribuye a las políticas migratorias estrictas impulsadas por el Ejecutivo, que incluyen redadas masivas tanto en el interior del país como en las fronteras. Las estadísticas reflejan la magnitud de esta disminución. En los primeros 8 meses del 2024 se registraron más de 30.000 encuentros de salvadoreños, 10 veces más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a una caída del 90.3%. En total, durante los primeros 8 meses del 2025, Estados Unidos ha contabilizado 135.529 encuentros de migrantes de distintas nacionalidades, de los cuales el 2.4% corresponde a salvadoreños. En agosto del 2025, la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas, CBP, por sus siglas en inglés, reportó 127 encuentros con salvadoreños, un aumento del 25.7%, respecto a los 101 registrados en julio. Este incremento siguió la tendencia general. Los encuentros de migrantes de todas las nacionalidades pasaron de 7.832 en julio a 9.740 en agosto, un alza del 24.4%. El contraste aún es mayor si se compara con 2021, cuando entre enero y agosto se reportaron 77.152 encuentros de salvadoreños, es decir, 26 veces más de los registrados en el 2025. Los arrestos de inmigrantes realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en el 2025 responden a una cifra estrategia basada en operativos enfocados en la seguridad pública, apoyo legislativo que amplía la detención obligatoria y una red nacional de cooperación internacional. Este es un informe de Herbert Vázquez. En cuanto al comportamiento global de los últimos 5 años, los reportes de CBP son de la siguiente manera. Salvadoreños detenidos en la frontera sur en agosto del 2022 fueron 6.675, en 2023 6.080, en 2024 2.758 y en 2025, escuche usted, 127. En el global, incluyendo salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos y otras nacionalidades, en 2022, 204.087, en 2023, 232.963, en 2024, 107.473 y en 2025, 9.740. Estas cifras incluyen detenidos, mujeres, según el grupo etario, mujeres, hombres, grupos familiares y niños. Y las estadísticas muestran que menos guatemaltecos han llegado a su país en relación a los 2 últimos años. Las cifras de guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México muestran una marcada disminución en comparación con años anteriores. Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de este año, se registraron 29.143 retornos, una cifra considerablemente menor frente a los 47.188 reportados en el mismo periodo de 2024. La diferencia equivale a 18.045 personas menos.
El contraste con 2023 también es evidente. En ese año, durante el mismo lapso, fueron contabilizados 34.739 retornos, lo que significa que en 2025 se han recibido 5.596 menos. Los datos semanales y mensuales reflejan el mismo comportamiento. Solo en la semana del 8 al 14 de septiembre llegaron 1.064 connacionales desde Estados Unidos y 146 desde México. En el acumulado de septiembre, hasta la fecha, los vuelos desde Estados Unidos suman 2.056 personas, mientras que desde México se registran 336. La tendencia confirma que en 2025 el número de retornados ha bajado de manera significativa. La migración sigue golpeando a Honduras. Más de 27,000 hondureños han regresado en lo que va del año. Muchos de estos hondureños han salido huyendo de la violencia y la extorsión. Sin embargo, han encontrado un país que no les ofrece nuevas condiciones. La realidad migratoria del país vive un giro. Cada vez menos hondureños logran salir, pero más están regresando. Según el Instituto Nacional de Migración, más de 27,000 compatriotas han retornado en lo que va del año, un incremento de 4.500 personas en comparación con el 2024. Estamos notando un ligero incremento comparado con lo que ocurrió el año 2024, del 1 de enero a esta fecha 12 de septiembre. Hay una diferencia de incremento este año de 4.500 personas más que el año pasado. Eso pues no lo habíamos notado en el primer semestre del año porque miramos que estaba casi igual la cifra que el año 2024. Pero ya de julio para acá se empieza a observar, sobre todo con esto de la terminación del TPS. Recordemos que el 6 de julio el gobierno de los Estados Unidos prácticamente anunció la cancelación de este estatus de protección temporal. Especialistas advierten que no existe una estrategia a mediano y largo plazo para la reintegración de miles de retornados. Sin embargo, autoridades gubernamentales aseguran que con programas como Hermano y Hermana Regresa a Casa les brindan estabilidad en el país. Hasta el día de hoy, esa política, cada vez que un ciudadano viene deportado, hay una aportación no solamente cuando entra al país materialmente, sino en recursos financieros para que pueda comenzar una nueva etapa. La extorsión sigue siendo uno de los principales flagelos de Honduras. Muchos retornados vuelven a un entorno sin seguridad ni oportunidades. Aunque las autoridades reportan más de 200 detenidos solo en la zona norte y cerca de 2.000 a nivel nacional durante este año, sin embargo, el delito persiste. Ha logrado la captura de más de 200 personas vinculadas a grupos criminales organizados y de manera directa al cobro de la extorsión. Este éxito se debe en gran parte a las denuncias oportunas de los ciudadanos, lo que permite que las autoridades puedan actuar de manera efectiva contra este delito. En la zona norte del país, como ser los municipios de San Pedro Sula, La Lima y Choloma, se han logrado capturas de piezas claves que coordinaban cobros de extorsión. Es por eso que organizaciones como la Comisión de Acción Social Menonita pide que se construya una política integral de gestión migratoria que ataque de raíz a flagelos como la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades que expulsan y ahora reciben a miles de compatriotas. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Con más de 60,000 empleados, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se posiciona como la más grande a nivel mundial y mantiene coordinación con diferentes regiones como Centroamérica, el traslado de ilícitos como drogas o armas. Más del 80% de la carga marítima que se traslada en contenedores y es importada a Estados Unidos es preseleccionada por la Iniciativa de Seguridad de Contenedores, o también conocido como CSI, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, un programa que inició después del atentado del 11 de septiembre de 2001, que busca identificar e inspeccionar potenciales riesgos de terrorismo. Los agentes caninos también son parte fundamental de la búsqueda, como en esta oficina de Miami, Florida. I'm a supervisor with the contraband enforcement team.
Nosotros no financiamos al Departamento de Policía de la ciudad de Kansas, Missouri por sí solo, sino que les damos dinero e insistimos en que trabajen también, no solo con los homólogos locales o estatales, sino que se involucren con agencias federales para trabajar juntos. El CSI está operando en diferentes puntos, como en los puertos de América del Norte, Europa, Medio Oriente, América Latina y Centroamérica, con los que mantienen coordinaciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de empleados que trabajan en el extranjero, ya sea en nuestra iniciativa de seguridad de contenedores, con representantes de la institución y activos, otras ubicaciones en aeropuertos y diferentes puertos a nivel internacional. Tenemos una red de socios a nivel nacional e internacional con los que podemos coordinar información de posibles ilícitos que envían o de pasajeros que viajan a través de nuestra frontera. Todo lo que pasa por las aduanas y fronteras de Estados Unidos son revisados por los oficiales, desde personas, equipajes o productos. Las embarcaciones reciben una lista de individuos que son requeridos para una inspección más detallada, ya sea por razones agrícolas o temas migratorios. Si alguien es considerado de alto riesgo, entonces son los agentes los que llegan a traerlo a la nave, aunque ésta vaya en marcha. Una vez que los buques salen, tiene la lista y empiezan a procesar a los pasajeros. Lo que hacemos ahora con los que van en circuito cerrado, que son aquellos que salen de un puerto estadounidense y van a otro de este mismo país. Lo que hacemos es una inspección modificada, como la que hacen en los aeropuertos, a la que se le llama desembarque biométrico facial, que está dirigido a cualquier persona a la que el gobierno estadounidense le haya tomado una foto, ya sea para una visa, un pasaporte estadounidense, una tarjeta de residencia o algo similar. El CBP utiliza una serie de sistemas internos y colabora con nuestros socios gubernamentales para determinar si hay pasajeros que se consideran de alto riesgo con los que necesitamos intervenir o en los que pueden tener un riesgo menor, con los que solo necesitamos hablar sobre el propósito del viaje o algún otro tema. Pero sería a través de nuestro sistema interno de selección de objetivos y la colaboración con otras agencias gubernamentales. Artículos que no son originales de las marcas, los que representan riesgo de asfixia para los menores de edad, comidas sin permisos sanitarios y plagas que se detectan en cargamentos son algunos de los que quedan retenidos en aduanas y fronteras. Puede contener elementos que sean dañinos para los consumidores, lo cual es una parte importante de lo que hacemos. No solo se trata de cosas que se pueden contrarrestar, sino también de aquello que puede ser perjudicial para un niño, que tenga un riesgo potencial de asfixia o algo que se supone que puede ser resistente al fuego o algo parecido, que puede agarrar fuego en uno de nuestros consumidores. Nosotros tenemos un equipo que trabaja en eso, que tiene conocimientos especializados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es una de las organizaciones policiales más grandes del mundo, con más de 60,000 empleados, en el que se pretende anticipar, detectar y desmantelar el crimen organizado transnacional, evitar las entradas ilegales y actividades ilícitas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él, entre otros temas, le ha dado cobertura a la situación de los familiares del salvadoreño asesinado en el tiroteo en las oficinas de ICE en Dallas. Su familia espera repatriar su cuerpo. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión. En los próximos minutos les estaremos actualizando todo lo relacionado sobre el tema migratorio. Esta actualidad que se está registrando hoy en día en los Estados Unidos y cambios en las políticas migratorias, pero principalmente lo que está sucediendo en la región centroamericana. Iniciamos de inmediato con el detalle de la información. Y es que ya ha pasado una semana desde que se conoció de este fuerte tiroteo registrado en las afueras de una de las oficinas de ICE ubicadas en Dallas, Texas. Entre las víctimas mortales hay un mexicano, pero también un salvadoreño. Y justamente con la familia de él, que reside en el oriente del país, logramos platicar sobre los detalles que ellos conocen hasta el momento, pero también la solicitud mayor que ellos están haciendo, que se les pueda apoyar en el proceso de repatriación
principalmente que las autoridades salvadoreñas puedan intervenir para poder hacer efectivo este proceso lo más antes posible y darles cristiana sepultura. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Estas calles en Jiquilisco, Usulután, vieron crecer a Norlan Guzmán Fuentes. Él es una de las víctimas del tiroteo registrado en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas. Guzmán partió desde muy joven en búsqueda de mejores oportunidades para su familia. Ahora piden que se haga justicia y lo hacen frente a este altar, que le recuerda como un sustento de su familia. También lo que quiero es que hagan justicia porque él no es un animal que han matado. Sí, ese es mi... Sí, que yo no me conformo con las condolencias, yo quiero que me hagan justicia por él, pues. Sí, que es mi hijo, pues. Sí. Guzmán junto a un grupo de inmigrantes se encontraban en el lugar para iniciar su proceso de deportación, pues días atrás habían sido capturados por agentes federales. Pero el miércoles 24 de septiembre, un tirador identificado como Joshua Hahn, un estadounidense de 29 años, disparó contra las oficinas de ICE, donde se encontraba Guzmán, y luego de lo sucedido, las balas alcanzaron al salvadoreño, causándole la muerte a sus 37 años. Norlan se fue cuando tenía 17 años. Se fue para Estados Unidos para buscar el sueño americano. Este sueño americano lo trae sin vida. Sin vida, lo trae sin vida. ¿Nunca se esperaron ustedes de esta noticia? No, jamás los esperamos de esta noticia. Nunca. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? A través del consulado salvadoreño en Dallas. Les había dicho que ya estaba detenido, iniciaba su proceso de deportación hasta El Salvador. ¿Qué era lo que él quería hacer al llegar acá? Pues estaba contento, ya tenía años que no venía para acá y pues la comida de acá es muy diferente que la de allá, las tradiciones y todo. Estaba contento y él iba a venir para acá y ya a trabajar, a acomodarse acá, pues. Norlan se dedicó por varios años a trabajar arduamente en la jardinería, oficio que le abrió puertas en Estados Unidos, pues quienes lo conocieron lo describen como un hombre esforzado, visionario y dedicado a su familia. La última vez que compartimos fue la vez que llevó 30 pescados, que los cocinamos y los disfrutamos ahí con él, que fue hace unas 4 semanas atrás. Y fue bonito, la última vez que estuvimos juntos, pero sin saber pues que iba a pasar esto, ¿verdad? Que era la última vez que íbamos a convivir y ya no los volvimos a ver. Los vimos, pero ya muy leve, ¿verdad? Fue una convivencia. Él siempre llegaba a las 6 de la mañana, recogía su carro de la yarda y se iba. Regresaba más o menos tipo 5:30, 4:30 de la tarde. Esa era toda la semana. Por ahora su familia espera que el gobierno salvadoreño les pueda apoyar en el proceso de repatriación del cuerpo y darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer. Con imágenes de José Mancía, informó para la red de noticias Alba Visión desde el oriente del Salvador, Ernesto Cornejo. Y siempre en relación a este tema, Miguel Ángel García Hernández, un inmigrante mexicano de 32 años, murió tras resultar herido en el ataque del pasado 24 de septiembre contra un centro de ICE ubicado en Dallas, mientras el tercer detenido permanece hospitalizado, así lo informó funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se ha referido a este tema. Incluso se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia en todos sentidos, tanto apoyo económico, moral y si quieren presentar una denuncia, darles todo el apoyo. Bien, seguimos con más información y es que en los últimos días agentes federales han sido desplegados en la ciudad de Los Vientos, mejor conocido como Chicago. Allí su objetivo será identificar a inmigrantes para su captura, procesamiento y posterior deportación. Más detalles en el siguiente informe. La desesperanza pisa cada vez con más fuerza a la comunidad inmigrante radicada en los Estados Unidos.
Esta vez Chicago fue el blanco de las endurecidas medidas migratorias implementadas por Donald Trump. Y es que se ha llevado a cabo un despliegue masivo de elementos federales por toda la ciudad. El objetivo es identificar a posibles inmigrantes. Nos parece que esto es innecesario y que realmente es más una estrategia y una provocación del gobierno federal. Nos preocupa esta decisión enormemente porque es contraria, digamos, a la vocación integradora de la ciudad, porque no existe un vínculo entre seguridad y situación migratoria en la ciudad. Los desafíos de la ciudad en términos de seguridad están más vinculados a inequidades sistémicas, y lo que hemos visto es que a la administración de la ciudad y también el gobierno, el gobernador y la legislatura estatal están preguntándose cómo abordar esos desafíos, cómo abordar el tema de las armas y la violencia en la comunidad y también las causas estructurales. Esto no es lo que una ciudad como Chicago necesita y probablemente no es lo que necesita ninguna ciudad en Estados Unidos. El uso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad para el procesamiento de indocumentados también es duramente señalado, pues con esto se deja en evidencia las violaciones a sus derechos. Preocupa que los agentes no tengan un nombre, que estén enmascarados, porque esto es contexto que genera impunidad. Y las condiciones del uso desproporcionado de la fuerza que estamos observando, vemos personas botadas al piso, no es necesario aprender a una persona de esta forma, y hay un contexto de humillación, uso excesivo y denigrante de la fuerza que debe acabar. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha reiterado que no desistirá de las acciones migratorias, más bien instó a los inmigrantes a autodeportarse. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Bueno, Roxana y amigos televidentes, me despido con esta información. La invitación está hecha para el próximo fin de semana. Y es que estuvimos de cerca en uno de los proyectos que impulsa World Vision. El objetivo es impulsar y darles capital semilla a aquellos sectores más vulnerables que se puedan ver afectados con la intención de emigrar a otros países y hacerlos de manera irregular. Estas y otras informaciones usted las conocerá en detalle en nuestro próximo programa. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Un gusto saludarte. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con Al Sur de la Frontera. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Ahora le damos la bienvenida al experto migratorio
Oscar Díaz. Vamos a retomar el tema de los nuevos datos sobre los cruces migratorios en la frontera sur, las detenciones y un análisis precisamente de estos movimientos. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe esta noche. Gracias, Roxana. Un placer acompañarles nuevamente en este gustado espacio. ¿Cómo ha sido el comportamiento migratorio en los últimos meses? Bueno, Roxana, estuve revisando desde hace algunos días los datos disponibles más recientes, que son del año fiscal 2025, que comenzó el 1 de octubre de 2024 y terminó el 30 de septiembre pasado. Entonces, pero solo están disponibles hasta los primeros 11 meses, o sea, quiere decir hasta agosto. Lo que hemos visto en estos datos que proporciona la patrulla fronteriza de Estados Unidos y se actualizan con cierta regularidad, es una disminución en, digamos, las 4 principales categorías que ellos establecen, que son adultos que van solos, grupos familiares, menores no acompañados y menores acompañados. Al hacer pues la sumatoria, la estadística de estos 4 grupos muestra que va a haber una caída muy significativa en los encuentros de la patrulla fronteriza, en este caso en específico de los salvadoreños. Haciendo las cuentas, pues tengo las estadísticas a la mano. Por ejemplo, el año fiscal 2024 fueron aproximadamente 53.888 salvadoreños en las 4 categorías que fueron encontrados por la patrulla fronteriza. Hasta agosto esa cifra era de 12.108 más o menos. Entonces, proyectamos de que si la tendencia sigue, podría cerrar, ya cuando tengan las estadísticas de septiembre, con unos 2.200, 2.300. Esto, al hacer pues la matemática, nos daría una disminución que andaría por el 75%. ¿Qué nacionalidad representa el mayor número de detenidos? Bueno, por la proximidad con Estados Unidos es México, ¿verdad? Por la cantidad de población sigue siendo México. Bueno, de hecho, pues México tiene su propia estadística, aparte de los países centroamericanos, en este caso El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Entonces, en ese orden, pues es México, luego El Salvador ha mostrado, ¿verdad? Una importante caída comparado con el año previo, el año fiscal 2024, y todavía más si se compara hacia atrás al año fiscal 2023 y al año fiscal 2022. Vemos un leve aumento de detenidos en agosto de salvadoreños, esto en comparación con julio, junio y mayo. Hablemos de estas cifras específicamente en la frontera sur, por CBP. Bueno, los datos que yo tengo a la mano de la patrulla fronteriza con todos los grupos salvadoreños, desde octubre hasta agosto pasado, cuando el mes de octubre, que es cuando comienza el conteo del año fiscal 2025, fueron aproximadamente 3.000 salvadoreños, 3.121, luego aumenta en noviembre a 3.108, de ahí cae en diciembre a 2.971, en enero 1.713, pero luego de febrero, esto hay que tomar ojo con este dato, ¿verdad? A partir de febrero, que ya es el mes en el que está en posesión el gobierno del presidente Trump, se muestra una caída significativa de 296, 198 en marzo, 154, un poco sube en mayo a 300, cae en junio a 122, 100 en julio, 127 en agosto. Aquí estoy sumando los 4 grupos poblacionales principales que las autoridades de Estados Unidos segregan, que es, como dije, adultos, grupos familiares, quiere decir adultos con niños pequeños, menores de 18 años, y menores no acompañados y menores acompañados. Esto es lo que muestra. Pero si vemos la estadística también, solo de los menores no acompañados, también va a haber una disminución significativa. De salvadoreños detenidos en la frontera sur, ¿cómo ha sido el comportamiento de menores o grupos familiares? Claro, recordemos, ¿verdad? Solo para hacer pues una pequeña reseña, recordamos allá por 2014 cuando hubo pues una explosión grande en cuanto a cifras de menores no acompañados que llevó a que el gobierno en ese momento de Estados Unidos creara un programa que se llamaba CAM, C-A-M, que era dirigido especialmente
a menores no acompañados para que pudieran reunirse con sus familias. ¿Por qué? Porque en su momento se dijo que los traficantes de personas habían encontrado la manera, pues, o sabían de que los menores que eran encontrados solos, sin un adulto responsable o sin un padre, pues no podían ser deportados de forma inmediata. Entonces se contactaba a algún familiar o a un adulto responsable. Para darle la estadística, pues hasta agosto la cifra de menores no acompañados era de 1.896 en el acumulado del año fiscal 2025 contra 7.677 que fue en todo el año fiscal 2024. Entonces también esto representaría al cerrar el septiembre una caída que andará un poquito arriba del 70%. ¿Cuáles crees son los factores que han llevado a una disminución de cifras de salvadoreños detenidos en la frontera sur? Bueno, si vemos, como vimos en la gráfica que mencioné anteriormente, que es todos los grupos poblacionales, los 4 grandes grupos poblacionales, hay una caída que comienza a verse a partir de febrero. Entonces, podríamos atribuirlo a las condiciones en que se encuentra actualmente la frontera en Estados Unidos, donde pues por un decreto, por una orden presidencial, pues se pone a disposición del Departamento de Seguridad Nacional recursos humanos y recursos técnicos o equipo militar. Aparte, la campaña mediática y en redes que ha estado llevando a cabo desde hace algunos meses la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advirtiendo pues que la frontera no está abierta, que si usted ingresa o logra ingresar va a ser detenido y puesto a disposición, así como también se ha reforzado esa campaña instando a que la gente se autodeporte. Esto, Roxana, pues siempre puede ser un disuasivo para que las personas traten, ¿verdad?, de ver si en algún momento futuro las condiciones mejoran. Esto puede ser un factor, pero pues no hay que olvidar que el fenómeno migratorio no es un fenómeno unicausal. Siempre hay varias causas alrededor. En este caso está el tema de cómo se encuentra la frontera y la percepción que se ha creado de que la situación también está difícil. Vemos imágenes de lo que está pasando dentro de Estados Unidos, donde pues las personas son detenidas y vemos videos donde se hace quizás un uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta pues que un repartidor que va en bicicleta en las calles de Washington, D.C. no representa una amenaza para los agentes de ICE. Ese tipo de cuestiones también deberíamos de ver, valorar alguna situación interna que esté ocurriendo en El Salvador, como, digamos, la mejora en el tema de seguridad, donde pues ya a lo mejor no está ocurriendo esa violencia de parte de grupos criminales para que personas se desplacen de forma forzosa dentro de El Salvador o incluso fuera de El Salvador. Se escuchan voces que hablan que siempre hay salvadoreños que buscan irse de manera irregular. ¿Por qué, a pesar de los peligros y la política estadounidense antiinmigrante, pasa esto? Roxana, una de las causas que mueve la migración, ¿verdad?, en su momento, cuando la situación ha estado peligrosa, pues ha sido la delincuencia uno de los factores, pero no es el único. Está la situación económica, pero también está el deseo de reunificación familiar. Ante la imposibilidad de muchos salvadoreños de poderse reunir de forma legal con sus familias, porque no son ciudadanos estadounidenses o porque no son residentes, pues lamentablemente buscan hacer esa reunificación por métodos no convencionales, como sería pues irse sin documentos o en algunos casos contratar los servicios de coyotes o traficantes de personas. Entonces, aunque las cifras han disminuido, pues siempre hay un grupo de salvadoreños que vemos en las estadísticas que se están yendo. Entonces, hay, digamos, si sacamos del primer lugar el tema de la seguridad, ¿verdad?, que ya no es un factor que en este momento esté incidiendo, pero sí puede serlo el tema de la reunificación familiar o el tema también de buscar mejores oportunidades económicas a pesar de conocer o de saber de que en este momento quizás nunca ha sido fácil, pero quizás este es el peor momento para poder, ¿verdad?, valorar esa
decisión de irse. ¿Cuáles son las recomendaciones para las autoridades para buscar que menos busquen emigrar? Bueno, lo ideal siempre en un escenario sería, ¿verdad? Que nuestro país o nuestros países generen, ¿verdad?, las suficientes oportunidades económicas, pero sabemos pues que eso no es tan fácil, no es tan fácil como yo lo estoy diciendo, sino que pues son procesos largos, ¿verdad? El Salvador es de las economías que menos crece en los últimos años y según la proyección de organismos especializados también va a ser de los países que menos crecerá económicamente. Entonces, esto siempre genera dificultades. Entonces, si no podemos resolver el tema de un solo, pues entendemos que no es así, pero sí se puede tratar de buscar más oportunidades. Sabemos que hay esfuerzos, como por ejemplo con Estados Unidos, el programa de movilidad laboral, el Departamento de Trabajo ha hecho lo suyo con Canadá, con Costa Rica y entiendo que con un par de países europeos de buscar oportunidades para que salvadoreños vayan a trabajar de forma temporal y legal a suplir mano de obra que estos países no pueden llenar en su momento. Entonces, eso sería lo ideal, ¿verdad? Buscar en otros países qué necesitan, ¿verdad? Qué profesionales están demandando. Sabemos pues que países como Alemania demandan, ¿verdad?, servicios profesionales en temas médicos. Sé de que ha habido o todavía existe un programa con Alemania para capacitar a jóvenes especializados en enfermería, pero también capacitarlos en el idioma alemán, que sabemos pues que no es el idioma quizás más fácil de aprender, pero pues hay un grupo de salvadoreños bajo un programa que entiendo yo que maneja Cancillería con las autoridades de Alemania. Entonces, así se pueden buscar estos nichos, Roxana. ¿Cómo podemos conocer más de su trabajo o contactarlo? Bueno, aparte de pues, que ustedes le dan la oportunidad de participar y opinar, ¿verdad?, sobre estos temas, pues mi día a día pues es una oficina de asesoría migratoria donde pues prestamos servicios a quienes pues desean, ¿verdad?, obtener una asesoría más paso a paso de cómo hacer su aplicación de visa para Estados Unidos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Santa Elena, esto es una cuadra abajo de la Embajada de Estados Unidos. En nuestras redes sociales pueden encontrarnos como Visa Services SB en Facebook, TikTok e Instagram, o pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 7790-9964. Un gusto, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Las políticas contra la migración de la administración de Donald Trump han causado un cambio radical en el flujo migratorio del continente americano. Más de 14,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscaban llegar a Estados Unidos, han decidido regresar hacia el sur desde que comenzó la política de mano dura migratoria del presidente Donald Trump, según un informe publicado por los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica.
El fenómeno, conocido como migración de flujo inverso, está compuesto principalmente por personas que huyeron de la crisis económica, social y política de Venezuela, y que ahora, ante el cierre de vías legales para solicitar asilo en el norte, han optado por volver. Muchos de ellos lo hacen en embarcaciones precarias, incluso después de haber cruzado el peligroso tapón del Darién. La migración por esa selva en la frontera entre Colombia y Panamá alcanzó su punto máximo en 2023, con más de 500.000 de personas. Se redujo en 2024 y prácticamente se detuvo a inicios de este año. El informe, respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señala que el flujo hacia el norte cayó un 97% en lo que va de 2025. De acuerdo con entrevistas realizadas a migrantes en Costa Rica, Panamá y Colombia, el 97% eran venezolanos y cerca de la mitad afirmó que planeaba regresar a su país, mientras que otros consideraban quedarse en Colombia u otro destino cercano. Pero el regreso no está exento de riesgos. Muchos migrantes cuentan con menos recursos que cuando emprendieron el viaje hacia el norte y se enfrentan a regiones con fuerte presencia de grupos armados y redes de tráfico que los ponen en mayor vulnerabilidad. Hace unos días se celebró en El Salvador el Día del Niño y el Instituto del Migrante nos hizo una invitación para conocer cuál ha sido el comportamiento de los menores y el flujo migratorio. Las fuertes políticas migratorias impulsadas por el Ejecutivo de los Estados Unidos contra los indocumentados, según datos del gobierno norteamericano a través de sus agencias de migración, se contabilizan que al menos unos 450.000 niños cruzaron la frontera de los Estados Unidos sin sus padres en la pasada administración de Joe Biden. Tom Homan, el zar de la frontera, anunció que hasta el momento se han localizado unos 5.000 niños inmigrantes, de 300.000 que se encuentran desaparecidos. En uno de los casos muy sonados fue cuando el gobierno del presidente Donald Trump planea deportar a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres, pero afortunadamente una jueza de este país bloqueó temporalmente un intento del gobierno de deportar a decenas de niños guatemaltecos no acompañados de regreso a su país de origen. Organizaciones humanitarias consideran que las expulsiones violarían el mandato del bienestar infantil de la Oficina de Reasentamientos de Refugiados y la obligación de este país hacia estos niños, dijo la directora interina de la oficina dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es responsable de los niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin compañía de un familiar adulto. Gissi Mosa, director del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, dijo que por el momento no se tienen datos de menores que hayan sido deportados de los Estados Unidos a El Salvador. Había una estadística por ahí que había este año un incremento de niños deportados con grupos familiares, ¿verdad? Como una forma de integrar, ya no solo deportar al padre, sino que también deportar a grupos familiares. O también personas que han decidido en un momento dado retornar, por ejemplo con CBP Home, que están queriendo retornar, pero en forma como grupo familiar. Hacen la aplicación, pero bueno, como voy a dejar aquí a mi hijo, ¿verdad? Y máximo si el hijo no es ciudadano americano. Entonces, eso como que llama, tiene como que llama mucho que ver. Sabemos que hay muchos niños detenidos en centros de detenciones y que realmente todos sabemos que solo el hecho de tener a un niño o tenerlo bajo cautiverio, ese para ellos les va a causar un flagelo psicológico de por vida. ¡Atención! Es por eso que en el mes del niño las autoridades de esta organización, para aliviar la situación, decidieron brindar un momento de esparcimiento a los menores junto a sus padres que vivieron en los Estados Unidos y que fueron detenidos y deportados por el ICE. Una tradición que estamos celebrando el Día del Niño. El Día del Niño internacional, ¿verdad? Que se celebra a nivel mundial. Realmente nace de la idea de poder dar un momento de esparcimiento, un momento de alegría a niños migrantes, hijos de migrantes o de personas que están, o hijos de personas que están en el exterior.
Tenemos payasos, tenemos aquí unas piñatas, indiscutiblemente su refrigerio, su pastel y además juguetes. Un juguete que para algunos niños que lo pueden dar por sentado, que lo tienen todo, podría ser nada, o un juguete más. Pero para un niño que su padre está trabajando, queriendo llegar, o viendo cómo sobrevive, mandarle para un juguete es bien difícil, le manda para comerlo. O un niño que ha sido deportado también, que viene con su familia, que realmente no hay en ese momento cómo poderle comprar un juguete. Es algo que les digo, para nosotros es de mucho orgullo, porque los niños en realidad son el futuro de nuestro país, son como que llama la esperanza de los pueblos al final. Y le agradezco por las personas que se hace esto, le agradezco al Rescate de Los Ángeles, que es un organismo que siempre está detrás de INSABI. Un estudio realizado por el think tank Laboratorio de Ideas Brookings y por la ONG Center for Migration Studies, se contabilizan 5.62 millones de niños estadounidenses que viven con un miembro del hogar que no tiene documentos, lo que representa aproximadamente el 8% de los 70.28 millones de niños ciudadanos. Son los que se consideran en riesgo por las campañas emprendidas por el gobierno para lograr la mayor deportación de la historia del país. Este es un informe de Herbert Vázquez. Se reporta un aumento de niños migrantes guatemaltecos. Veamos un análisis. Los últimos reportes de autoridades migratorias indican un aumento de deportaciones de niños, niñas y adolescentes. Esto debido a los controles migratorios en puntos fronterizos entre México y Estados Unidos. Sin embargo, un experto comenta las posibles causas de la migración de la niñez y adolescencia. Bueno, lamentablemente lo que es la migración en el censo de 2018 se establecía que las personas comprendidas entre 17 a 35 años eran los que más migraban. Esta es una situación que sigue actualmente y que se agravó en los años 2020 a 2024. En ese sentido, lo que pasa es que habría lo que es en un momento determinado la falta de empleo y desarrollo en las comunidades, y esto en ese aspecto, pues obviamente los menores lo que buscan es tratar de ayudar a los padres para poder viajar a Estados Unidos. Ahora es sumamente complicado, recordando de que México se ha fortalecido para contener la migración, pero las circunstancias que se dan de falta de empleo siguen. Aunque las circunstancias de migración varían constantemente, el analista explica algunas acciones para reducir las estadísticas de la migración de adolescentes. Es por eso que lamentablemente ningún gobierno de Guatemala ha tenido la voluntad política de hacer un cambio estructural para poder establecer un sistema educativo en donde ya no fueran más bachilleres, contadores o maestros, sino que al contrario, un sistema educativo tecnológico para poder ofrecer mano de obra a personas o a inversionistas que vinieran a Guatemala. Esto vendría a generar fuentes de trabajo, acompañado también de un sistema de apoyo financiero por parte del gobierno. Pero mientras las situaciones no cambien, la migración y las condiciones de falta de empleo y desarrollo siguen, y en ese sentido, por eso vemos que todavía las personas no pueden cambiar sus condiciones actuales. Vemos que también en las redes sociales los jóvenes ven que algunos de ellos habían logrado entrar a Estados Unidos y que han cambiado sus circunstancias, y eso motivó a que viajaran. Actualmente se advierte que esa situación ya no se da, la frontera sur de Estados Unidos está casi blindada, y en ese sentido el tratar de viajar será una situación en donde si son capturados y retornados, esto les aplican el título 8, en donde no les permitirá ingresar durante 5 años, y si lo hacen nuevamente en un ofrecimiento que hacen los coyotes de 2 o 3 intentos, pues pueden sufrir lo que es aspectos penales de hasta cárcel por 10 años. Por último, el analista afirmó que debe existir voluntad política para generar opciones a la población vulnerable y que la migración no se convierta en las principales opciones de oportunidades para la niñez en el país. Vamos a la pausa.
Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. En la siguiente nota le damos algunas claves de lo que debe hacer para poder localizar a un familiar o amigo migrante que fue detenido por el ICE. Desde la llegada en su segundo mandato a la Casa Blanca, Donald Trump ha impulsado políticas migratorias contra los migrantes en territorio de los Estados Unidos. En la frontera sur de este país son miles las personas que han sido detenidas por el Servicio de Inmigración. Reportes indican que en los primeros 5 meses del segundo mandato de Donald Trump, específicamente entre el 20 de enero y el 27 de junio, se han capturado a 109,000 inmigrantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, siendo los estados fronterizos con México, California y Texas, junto con Florida, los territorios que registran la mayor cantidad de arrestos a nivel nacional, según cifras oficiales publicadas por Deportation Data Project. Cuando agentes de ICE de otra agencia federal detienen a un inmigrante, los familiares podrían no tener información por varias horas o días de dónde se encuentran los suyos, ya que según abogados expertos en este tema, existe un periodo para procesar al detenido. Estos son los primeros pasos que se puede seguir en un determinado momento, si se detiene a un familiar o amigo y necesita saber dónde se encuentra. Número 1. Puede iniciar con el localizador de detenidos en línea. Hay 2 maneras de buscar a alguien en el localizador. La primera es haciendo una búsqueda por el número de registro de extranjero. También puede hacer una búsqueda usando el nombre y país de nacimiento de la persona. Trate de comunicarse con la oficina de campo del ICE. Trate de llamar o enviar un correo electrónico a la oficina de campo de ICE de su zona. Esta oficina también se llama Operaciones de Control y Remoción. Haga esto y le dará el número de teléfono donde llamar. También puede encontrar el número telefónico y correo electrónico de cada oficina en línea. Después verifique si está bajo custodia en la Agencia Federal de Prisiones. En 2025, ICE comenzó a usar prisiones administradas por la Agencia Federal de Prisiones para detener a agentes con casos de inmigración. Las personas que están recluidas en esos lugares deberían de aparecer en el sistema localizador de ICE, pero si no aparecen, trate de llamar a esa prisión para averiguar. Puede encontrar una lista de números de teléfono en línea. Trate de comunicarse con los consulados de su país. Todos los inmigrantes que están en las cárceles de ICE tienen derecho a comunicarse con el consulado de su país. Si todavía no lo ha encontrado, haga una lista de lugares donde no está. Si no puede encontrar a esa persona que busca usando los sistemas de localizadores en línea, quizá tenga que empezar a llamar a cada oficina de campo de ICE y las cárceles locales. ICE comparte una lista de todos los lugares que están usando para recluir a los migrantes detenidos. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y el Ministerio de Trabajo de Guatemala informó que en lo que va del año, más de 3,000 guatemaltecos han sido beneficiados con visas de trabajo.
Según la viceministra de Previsión Social, en 2025 se superará la cantidad de guatemaltecos beneficiados con visas laborales. La jardinería es uno de los empleos con mayor demanda en el extranjero. Hemos casi superado el total de los beneficiarios del 2024 a la fecha que llevamos. Esperaríamos que este año tengamos un incremento, ¿verdad? Y que podamos superar la cifra del 2024. ¿verdad? Tenemos más de 3.800 personas beneficiadas a través del programa en lo que va del año, y los perfiles más solicitados pues son perfiles de jardinería, también paisajismo, ¿verdad? Todos estos cursos pues también los estamos trabajando junto con el INTECAP, y también los estamos certificando a través de las escuelas taller, y estamos también trabajando perfiles de hotelería, restaurantes, servicios, ¿verdad? Para temas de servicios, también el tema de la agricultura, que sigue siendo una de las mayores demandas que tenemos, pero también para construcción y otros empaques también, ¿verdad? A través del programa de trabajo temporal en el extranjero, se ofrecen oportunidades en Estados Unidos, Canadá, España y otros países. Y sectores como la caficultura y la construcción reportan un déficit de mano de obra de hasta un 70%, por lo que se ven obligados a contratar a venezolanos y a centroamericanos de otras nacionalidades en Honduras. Uno de los grandes problemas que enfrenta el país es el desempleo, pero esta situación es contradictoria cuando los empresarios de la construcción aseguran que tienen un déficit de personal de hasta un 70%. Yo creo que un 60-70% de la mano de obra se nos está yendo del país. Y esta gente, porque vemos muchas construcciones en la ciudad, ¿de dónde está saliendo la mano de obra? Vienen de Guatemala, Nicaragua. Es poca y se ha encarecido. O sea que hay muchos extranjeros trabajando en la construcción del país. Claro. De hecho hay venezolanos que se quedan aquí trabajando un momento mientras agarran un poco de dinero y luego siguen su marcha. Los caficultores también aseguran que enfrentan grandes problemas para poder contratar a hondureños que deseen cortar café en las diferentes zonas productivas del país, por lo que tienen que recurrir a personal de los países vecinos. Se los complica siempre ya noviembre, diciembre, enero, esos 3 meses para nosotros es crítico por la falta de mano de obra. Acuérdense que a veces vienen de otros países, antes venían de Nicaragua, de El Salvador y de Guatemala, las de Occidente principalmente tenían de Guatemala y El Salvador, y nosotros de Oriente de Nicaragua, pero últimamente se nos ha bajado un poco, que esa era la esperanza de nosotros. Ante la falta de mano de obra calificada que opere la maquinaria pesada que se utiliza en la construcción y la caficultura, la cooperación suiza capacitará a unas 100 personas en el manejo de equipo pesado. Nos sentimos contentos de estar pudiendo contribuir a través de nuestro programa Perspectivas para personas migrantes, retornados y retornadas, de esta manera a facilitar ese enlace entre personas que necesitan un medio de vida y una manera de ganarse dignamente, ¿verdad?, su vida en nuestro país, Honduras, y en este caso la empresa privada, las empresas de café, que necesitan también a través pues del apoyo del fondo poder mantener los caminos de Honduras para sacar el café a los mercados. El director del Fondo Cafetero asegura que cada vez les es más difícil encontrar personal que maneje equipo pesado para poder reparar las carreteras de las zonas productivas del grano aromático. Es que cada vez que toca que contratar este tipo de personal cuesta muchísimo encontrarlo en el país, y pues es necesario aprovechar estos programas, aprovechar a estas personas que necesitan una oportunidad, capacitarlos y insertarlos también a la oferta laboral del país. La cooperación suiza capacitará a unas 100 personas de 7 departamentos en el manejo de maquinaria pesada, especialmente a hondureños que hayan sido retornados de los Estados Unidos para que puedan tener un empleo digno, ya que este es muy bien remunerado. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.